Aquí estamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Alabado sea tu santo nombre. Bienvenidos sean a la casa de nuestro Dios. Hermano José. Qué bonito es ver. Cada día traes otros nietos. O sea que tienes una tribu bien grande. Como 2 equipos de fútbol, creo. Eso está bueno. Eso está bueno porque se ve que en la obra del Señor, mientras haya voluntad, no importa si se puede hoy, mañana no se puede. Lo importante es que en el momento en que se pueda hacer lo que el Señor lo pone a uno a hacer, ¿verdad? Y yo tengo, lo que está en mi corazón es de que muchas veces los abuelos son los que se encargan de regar la tierra, esperando de que un día la siembra produzca. Y cuando produce, muchas veces ni se ve lo que sembró y lo que estuvo regando por muchos años. En el caso de mi familia entera no quería nada con Dios. Pero ahí estaban los abuelos siempre perseverando y pidiendo por la familia. Ya mi abuelo está en la presencia del Señor, pero su familia ahora está buscando a Dios. Eso es lo importante. Cuando se siembra para Dios, siempre hay cosecha. Alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde vamos a ver el mensaje. Denle el aplauso al Señor, porque Él es el que hace la obra. Él es el que hace la obra. Yo no conocía al abuelo de parte de mi padre, yo no lo conocía. Yo solo sabía que él era un señor hermético. Pero cuando llegué a conocer a la familia, no a él ya está también en la presencia del Señor. Pero cuando llegué a conocer a la familia, me dijeron de que también él entregó su vida al Señor. Y algo que a mí me gustó, que cuando el Evangelio, el que se atrevió a hablarle del Evangelio a él, y cuando él lo aceptó, dijo, esto lo quiero, y no solo para mí, sino también para mi familia. Y aceptó él, y por mandamiento él, toda la familia aceptó también. Y ahora toda la familia le sirve a Dios. Eso es increíble, porque es solo Dios el que hace eso. Sí. Solo Dios. Y muchas veces el poder que tiene la persona, ¿verdad? Porque lo que él decía era lo que se hacía. Pero en el camino se va conociendo a ese Dios maravilloso. Al principio muchos aceptan a Cristo Jesús y ni siquiera pasa por su mente el que Él habite dentro del corazón de ellos. Lo aceptan muchas veces por compromiso. Muchas veces para que los dejen de estar molestando. Pero cuando empiezan a conocer a ese Señor maravilloso y empiezan a sentir lo que es Él, ay hermanos, ya no sale uno de ahí. Bueno, esta tarde yo traigo un mensaje en donde un siervo le escribe a otro siervo. Y le escribe a alguien que la Biblia no registra de que le haya servido al Señor y que haya allí de los hechos de esta persona, no. Pero el que escribe menciona su nombre. Y vamos a abrir las escrituras en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es después de los Evangelios,
O sea que no cuesta encontrarlo, ¿verdad? El libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 1. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego, Padre Celestial, de que derrames de tu bendición. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que tú, Señor, llegues ahí a través de tu palabra y que podamos recibir, Señor, la porción que tienes para cada uno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, derrama de tu palabra, Señor, y de tu espíritu, para que quede ahí en ese corazón, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Aquí dice en el versículo 1 del libro de los Hechos 1:1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Así dice en su Biblia? ¿Ah? Ay, Dios. Bueno. Aquí le está escribiendo Lucas. Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas ya fue en el tiempo de Pablo. Pero él escribió el Evangelio Lucas, ¿verdad? Según Lucas. Según San Lucas, como le ponen ahí. Y él era doctor de profesión. Y parece que él era el doctor del apóstol Pablo. Entonces Lucas va y empieza a investigar, empieza a ir. Ustedes saben cómo le llaman a aquellos historiadores. Empezó a ir con un siervo, con otro siervo, de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos le fueron hablando uno de una manera, otro de otra manera, de siempre lo mismo, pero ustedes saben que cada uno tiene su versión. Entonces Lucas empezó a ir a unir cabos y averiguar. Él es el que tiene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí en el capítulo siguiente creo que está, o de San Lucas, o en el capítulo 1, no sé exactamente, no lo he leído. Yo nunca he leído los 4 evangelios de página a página, porque no lo he leído. Yo soy sincero en ese sentido. Mira, hay muchos que dicen: yo ya leí la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, de página a página, pero hermano, cuando uno lee así, uno ya no es el mismo. ¿Verdad? Entonces no es tanto lo que uno rigurosamente lee en la Biblia o el libro ese sagrado, sino lo que uno recibe. Porque no importa leer todo o leer poco o leer menos o nada. Lo importante es que aunque sea un versículo, pero eso es lo que le entra al corazón a uno, es lo que cambia a la persona. Pero veamos aquí. Lucas le escribe a Teófilo, excelentísimo Teófilo. No sé si eso lo dice Lucas aquí en los Hechos, en lo que leímos ahí. ¿Y qué quiere decir Teófilo? Teófilo quiere decir amigo de Dios. Amigo de Dios, y tiene otro significado que se me escapa ahorita de la mente, pero sí le aseguro que Teófilo quiere decir amigo de Dios, o a quien Dios habla. Esa es la otra. Entonces, no se menciona, como le digo, Teófilo, solo ahí se oye, solo ahí se lee, pero a él está escrito
el libro de los Hechos y también el Evangelio de Lucas. Entonces, veamos aquí. Aquí le habla Lucas acerca de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, estando aquí en la tierra, desde principio hasta el final. Los hechos de nuestro Señor Jesucristo, de cómo caminó, de cómo Él desarrolló su vida, su ministerio, para enseñar. ¿Para qué? Para enseñar. ¿A quién? ¿A Teófilo? No, a toda su iglesia. Porque el mundo no sabe nada de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Lo que el mundo sabe es que Él murió en la cruz del Calvario y hasta ahí era su entendimiento. Que es el Salvador del mundo. Y cuando se lo presentan y le preguntan, ¿quiere recibir a Cristo Jesús en su corazón? No, muchas gracias. Porque no quieren compromiso con el Señor. No lo quieren conocer. Y cuando uno no conoce a alguien que aunque lo haya visto, pero si no lo quiere conocer, si no lo llega a conocer, nunca va a entender ni quién es. Eso pasa con cualquiera. A mí me pueden presentar a alguien, yo le puedo estrechar la mano, le puedo dar mucho gusto, hasta luego, pero ahí, hasta ahí llegó. Pero si empieza una relación con ese alguien que me están presentando, uno puede llegar hasta decir, este es mi hermano, este es mi amigo, este es mi cuate. ¿Cómo, verdad? ¿Por qué? Porque se identifica uno con el otro. Hay relación, hay entendimiento del uno al otro. Yo caminé con amigos, aquí tuve bastantes amigos, hermanos, pero exclusivamente caminé con uno, con dos, con mucho tres, que nos entendíamos en todo. Y donde se quedaba uno, se quedaba el otro. Y si comía uno, comía el otro. Porque hasta esos extremos llegamos. Extremos en donde muchos le llaman llave, ¿verdad? Mi llave, mi cuate, mi pana. ¿Por qué? Porque son el uno con el otro, bien entendidos, como lo hablan también, dicen uña y mugre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se entienden. Entonces eso es conocer a Cristo Jesús. Porque conforme uno va conociendo a ese Señor le empieza a hablar a uno, hermanos. Pero no es una cosa que uno va a decir, sino que Él empieza a obrar en el corazón de aquel que le ha entregado su vida a tal grado que uno empieza a caminar como Él caminó, pero si uno pone su voluntad. Cuando al Señor lo fueron a agarrar los que lo andaban buscando para matarlo, ¿cómo lo identificaron? ¿Cómo supieron que era Jesús? Porque todos se parecían. Él y sus 12 apóstoles hablaban y caminaban igual. Entonces, para identificarlo a él, Judas le besó la mejilla y él les dijo, a quien yo bese, él es. Y cuando Judas llegó y le besó al Señor, ahí lo apresaron. Pero lo tremendo del caso es que cuando Judas le dio el beso al Señor, el Señor le dice, Judas, con un beso entregas a tu Señor. Hermanos, eso es tremendo. Después de que Judas saboreó todo lo que el Señor le dio, hermanos, Judas resucitó gente. Judas sanó. Judas andaba llevando el tesoro, o sea, andaba llevando todo lo que el Señor le daban, las ofrendas que al Señor le daban para su mantenimiento, porque el Señor también dice que las mujeres eran las que lo mantenían a él. Entonces era Judas el tesorero. Cuando había que aportar algo, el Señor le decía a Judas,
ahí hacer una caridad y todo eso. Ustedes saben el movimiento porque creo que la iglesia así es como se mueve. Cuando la iglesia ve que hay una necesidad en donde hay que hacer una ofrenda para ayudar a alguien, hay alguien que se encarga de reunirlo y ponerlo y entregar lo que le ofrece, la iglesia le ofrece a la persona necesitada, ¿verdad? Cuando es una iglesia también dadivosa. Porque hay iglesias que tampoco sacan nada. Porque como de todo hay en la viña del Señor. Pero veamos aquí. Lucas le habla a Teófilo y le dice, mira, el Señor caminó así, haciendo siempre el bien. El Señor no le importó si haciendo el bien le iban a quitar la vida. El Señor no vio si él iba a recibir recompensa aquí en la tierra por lo que él estaba haciendo. Porque muchas veces, hermano, ya sea el creyente o el no creyente, si no ve algo a cambio, no hace nada. Pero cuando hay retribución, las cosas se mueven. El Señor no. El Señor sabe a qué vino a esta tierra. Y este hombre se interesó porque él no anduvo con el Señor. Pero se interesó tanto de la vida de nuestro Señor Jesucristo que él fue y averiguó para dar testimonio de ese Señor maravilloso a quien él estaba sirviendo sin haberlo conocido. O si lo conoció, nunca anduvo con él o que se haya acercado a él, porque estaría registrado. Lucas ya es en el libro de los Hechos que se ve que él camina con Pablo, Pablo lo envía aquí, lo envía allá, él anda en el ministerio de Pablo, pero no en el ministerio de Jesús. En el ministerio de Jesús anduvieron hombres que él delegó y de todos los discípulos de Jesús son 12 que él escogió. Y ahí es lo que el libro de los Hechos está plagado de todo lo que ellos hicieron. Ahora, hermanos, como yo lo he escuchado varias veces, el libro de los Hechos ya está cerrado. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? No, porque la iglesia está aquí. El libro de los Hechos sigue vigente. Sí. Porque hay siervos que se levantan, tanto fieles como infieles. Pero el nombre de nuestro Señor Jesucristo siempre es glorificado. Siempre glorificado. Él será glorificado siempre. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó al cielo, el Padre dijo, ahora adórenlo. Porque cuando estuvo aquí en la tierra, a él lo que le ofrecieron fue pan. Estando nuestro Señor Jesucristo caminando como él caminó, y sin embargo tuvo enemigos en todo tiempo. Él iba caminando y iba la gente necesitada detrás de él, pero detrás de él también iban los enemigos ahí viendo a ver cómo anulaban los hechos que él hacía. Siempre miraban cómo hacer para que lo que él hacía no fuera creíble. Pero sin embargo, la obra de nuestro Dios siempre caminó hasta el día de hoy, llevando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Todo aquel que se acerca a Cristo Jesús, le entrega su corazón, está llamado a caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí vemos esto. Lucas escribe el libro de los Hechos. Y aquí como introducción vemos que él escribe a un siervo que no se ve, ni se oye más adelante, sino únicamente en el saludo. Teófilo. Solo en el saludo se oye Teófilo. Y que sin embargo tuvo que haber sido alguien muy importante, hermanos.
para el nombre que está representando, amigo de Dios. ¿Verdad? ¿Quién fue otro que fue llamado amigo de Dios? Abraham. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ya no les voy a decir más mis discípulos, más mis siervos, no. Ahora ustedes son mis amigos. Y cuando Judas lo entrega, le dice con un beso, le entregas a tu maestro, amigo. Porque a Judas le dijo amigo también. Pero fue un amigo infiel. Un amigo. ¿Qué? ¿Sí? Traicionero. Un amigo que lo traicionó. Y sin embargo le dijo amigo. Bueno. Aquí dice, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Él, hasta el día de su ascensión, Él estuvo enseñando al pueblo que Él le habló. Hemos visto, ¿verdad?, que Él les habló en parábolas, a la gente les habló en parábolas. Y como dice la palabra, el entendido entenderá. Fueron muchos que creyeron en Jesús. Pero a sus discípulos, Él les declaraba los misterios del reino. A sus discípulos, Él no les ocultó absolutamente nada. Llegó un momento que les digo, no les puedo decir más porque no me van a entender, pero va a llegar el momento en que lo van a entender porque va a venir alguien que les va a interpretar todo lo que yo les estoy hablando. Entonces el Señor nunca dejó de enseñar durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Porque el ser humano fue diseñado para aprender. El ser humano nunca va a dejar de aprender. Nunca va a ser más que otro. De que se enseñorean, eso es otra cosa. Pero el ser humano también está para estar siempre menos que otro. Y ese otro va a estar menos que otro y así, porque el soberano sobre toda la tierra es nuestro Dios todopoderoso. Amén. ¿A quien? Dele un aplauso. Amén. Sí, es que en realidad Él es el único, el soberano sobre toda la cosa de nuestro Dios. Porque de Él dependemos de todo. Amén. Y de Él venimos. Él es nuestro Padre. Amén. Hoy se está celebrando el Día de los Padres, ¿verdad? El Día del Padre. Entonces, hay uno mayor, superior, sobre cualquier padre. Bueno, entonces aquí vemos de que el Señor enseñó y todo lo que enseñó fue a través de la obra del Espíritu Santo. Sabemos que lo que Él era y lo que Él decía era verdadero, ¿verdad? Pero cuando Él estaba como Jesús, era el Espíritu Santo obrando en Él. Pero ya resucitado, mi amado hermano, ya no era el Espíritu Santo, era Él. ¿Por qué? Porque ya Él estaba en una gloria que estuvo antes menguado, ahí ya lo tenía todo poder, ya resucitado, porque ya cuando Él estaba hablando con sus discípulos, Él les dijo, todo poder me ha sido dado, sobre todo.
hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fueron acontecimientos, fueron eventos allá por las tierras de Israel, en donde no todo el mundo supo todo lo que pasó después de su muerte. Cuando Él resucitó, hermanos, aquí es una narración de Lucas, pero los hechos verdaderamente de lo que el Señor hizo después de resucitado. Él ya no anduvo con sus discípulos. Él solo se le aparecía a sus discípulos, pero Él ya no caminó con ellos. Y cada vez que caminaba o se les aparecía, era para darles mandamientos, para darles, ahí sí que el entendimiento necesario, porque Él ya no iba a estar con ellos. Eran ellos los que tenían que desarrollar lo que Él ya no pudo desarrollarlo, porque Él no fue recibido por su pueblo. Si su pueblo lo hubiera recibido, Él hubiera desarrollado todo el ministerio hasta el día de hoy. Pero veamos aquí que por medio del Espíritu Santo, y lo dijo a los hombres que había escogido, sus apóstoles, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Aquí ya está una narración de los acontecimientos de Cristo Jesús ya resucitado. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ve que ahí da testimonio desde su principio hasta el día en que fue recibido allá arriba. O sea que allí Lucas da a entender de los hechos de Jesús desde su niñez hasta cuando llegó a la cruz. Todo lo que Él caminó aquí en esta tierra. Y todo fue enseñanza, absolutamente enseñanza. ¿Qué fue lo primero que enseñó nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver, para los que hemos leído la Biblia, ¿qué fue lo primero que Él enseñó? El amor. El amor. El amor, pero principalmente lo que Él enseñó a través de su vida fue la obediencia. Porque Él dice que Él obedeció. Que por medio de la obediencia Él llegó hasta donde Él llegó, hermanos. El Señor Jesucristo fue, ahí sí que fue obediente en todo, obediente hasta la muerte. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y eso fue desde su niñez, que Él todo fue ejemplo. El hijo del carpintero, no se habla mal de Él, de su adolescencia, de su niñez. Ya en su ministerio, el maestro. Hermanos, eso es lo que tenemos nosotros que indagar, cómo fue nuestro Señor Jesucristo. Porque es el diseño que el cristiano tiene que tener para caminar, agradarlo a Él. Ya las profundidades de lo que es los misterios de Dios, eso se van aprendiendo conforme uno va caminando. Lo primero que uno tiene que aprender como cristiano es caminar como caminó Él aquí en la tierra. ¿De qué sirve que yo me convierta en un teólogo, en un cabezón y voy a vivir mi vida como para ser el oprobio de nuestro Señor Jesucristo? No. ¿Sabe qué quiere decir oprobio? Oprobio quiere decir vergüenza. Porque muchas veces el Señor queda avergonzado por los testimonios que se dan a través de aquellos que se llaman cristianos.
Y eso no es así. Aquí estamos viendo que el Señor, después de haber padecido, empieza a enseñarle a sus discípulos con pruebas indubitables de que Él era el mismo que ya había resucitado. Y es más, hasta cuando se le aparece a Tomás, el incrédulo, le dice, porque Tomás había dicho, no, yo no creo de que cómo es que ya resucitó. No. Y entonces le dijeron, sí, hasta que yo no vea. Y meta mi dedo en sus heridas, meta mi mano en su costado, voy a creer. Y cuando me mira el Señor a Tomás, hermano, ay, mi Señor, y que todo eso, no, Tomás, no vale. Ahora vas aquí a darte cuenta que el que te está hablando soy yo. Y lo que Él dijo, lo hizo que lo hiciera. ¿Cómo se sentiría Tomás? Sabiendo que estaba hablando con Dios. Y sin embargo Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, no le reclamó nada a Tomás. Únicamente lo exhortó y le hizo ver de que son bienaventurados aquellos que creen sin ver. Hermanos, ahí es donde entramos nosotros. Somos bienaventurados porque nosotros no vivimos los tiempos de Jesús. No vimos lo que Él hizo, pero lo creemos por la fe. Amén. Y por la fe somos llamados hijos de Abraham. Hermanos, vean los misterios de Dios ahora revelados. Amén. En el pasado no se sabía nada de esto. Ahora ya lo sabemos, porque todo está escrito. Pero hay algo que el cristiano no ha podido desarrollar, es el entendimiento, porque no lee la palabra del Señor. Entonces vemos aquí, se presentó 40 días y 40 noches, me imagino que tiene que ser así, ¿no? Hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, estos son misterios para nosotros, pero son verdades. Son verdades y que son ciertas. Hablándoles 40 días, hablando con ellos del reino de Dios. ¿Qué hablaría el Señor, hermanos? ¿Qué les mostraría? ¿Qué les enseñaría? Que ellos no sabían, que ellos no podían ver. Porque el reino de Dios no se ve, hermano. Nosotros estamos viviendo en el reino de los cielos, pero no vemos reino. Pero lo estamos viviendo y lo estamos anunciando. Porque somos enviados. Ahora que nosotros no lo hagamos es otra cosa. Pero Él nos envió a anunciar el reino de los cielos. Porque cuando Él apareció aquí en la tierra, ese fue el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado y ahora es. Porque Él estaba aquí. Pero ninguno le entendió, hermano. Ni sus propios discípulos. Y ahora resucitado los reúne por 40 días y empieza a hablarles del reino. Y ellos ya por espíritu ya entendieron. Y eso no los detuvo, porque cuando su Señor subió al cielo, que ahí lo dice, ellos fueron los delegados para que ellos regaran la semilla por todo el mundo, y hasta el día de hoy esa semilla está ahí para que dé su fruto. Pero lamentablemente no todo el terreno puede recibir el buen fruto que el Señor dejó. El buen fruto que el Señor dejó, hermanos, es la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios que nosotros entendimos y ahora estamos saboreando
Los poderes venideros que vienen, hermanos, ya los podemos saborear nosotros. Ya depende de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Porque el poder del Espíritu Santo aquí está. Amén. Las promesas del Señor aquí están. Somos nosotros los que estamos menguados para todo lo que el Señor quiere dar. El Señor les reveló, ¿verdad? Les reveló el reino de los cielos o el reino de Dios. Porque veamos una cosa, el reino de los cielos es uno, el reino de Dios es otro. Viene a ser el mismo, pero en diferente faceta. Porque el reino de los cielos fue el que trajo Jesús a la tierra. Pero el reino de Dios es donde Él está. Si vamos al Apocalipsis capítulo 19, 21, 20, Juan ve cuando desciende la Jerusalén del cielo. No es la Jerusalén de aquí del Medio Oriente, donde hay solo arena. La Jerusalén del cielo es la ciudad eterna. Entonces, veamos todo lo que el Señor tiene preparado para aquellos que le creen. Hermano, nosotros lo podemos hacer visible por el Espíritu. ¿Acaso no el Espíritu transportaba? ¿Acaso no el Espíritu transportó a Felipe, que él estaba en Samaria? En Samaria estaba dándole una buena a todo el mundo para anunciar el Evangelio. Pero de repente viene el Espíritu, lo arrebata y se lo lleva al desierto. Esas transportaciones nosotros no las tenemos. Tenemos que pagar avión para llegar de un destino a otro. Solo cuando dormimos. ¿Verdad? Sí, soñamos. Hermano, pues sin embargo, déjenme decirle algo. Que los que gobiernan las tinieblas nos pueden hacer esos transportes. Van a todos lados. Las tinieblas se pueden mover así. Pero somos nosotros los limitados. Porque el poder de Dios es más que el de las tinieblas. Amén. Es más poderoso que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Pero yo soy el que lo mengo. Entonces vemos aquí, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Qué era la promesa? La promesa era de que después de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo, sus discípulos iban a quedar solos, ¿verdad? Ya el Señor ya no iba a estar con ellos. Pero les dijo de que les convenía que Él se fuera, porque yéndose Él, iba a venir el otro que iba a estar con ellos y que iba a estar en ellos. Amén. Porque ya no iba a estar a la par de ellos, sino que iba a estar con ellos y llevándolos donde ellos no se lo imaginaron nunca. Porque ya era el poder del Espíritu Santo obrando en ellos como obró en Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Hermanos, esto es tremendo, porque ya esos hombres se volvieron de esos fuertes que no los detuvo nadie, únicamente la muerte. Y a cada uno le llegó después de haber cumplido su ministerio. El que fue de corto tiempo fue uno. ¿Quién fue? Jacob, el hermano de Juan. Él fue el primero. Pero hubo uno más antes. Esteban el diácono.
Hermanos, cuando se conoce a Cristo Jesús, ya no importa la vida de uno. Ya no importa qué es lo que me va a pasar el día de mañana, que si me quedé sin comer el día de hoy. Pero el Señor decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando los discípulos le decían, Señor, no has comido, mira que no. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, sin menospreciar, porque ellos sí necesitaban de comer y Él les decía, coman, ¿verdad? Cuando llegó en una ocasión, Él estaba ocupado en una casa donde no cabía nadie y alguien se le acerca y le dice, mira, Señor, allá afuera está tu madre y están tus hermanos. Viene Él y les dice, mi madre, mis hermanos, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mis hermanos. Ellos son mis hermanos. No estaba menospreciando a su familia. Estaba haciendo ver que antes era lo que Dios y después las cosas pasajeras. Si nosotros aprendemos a poner a Dios primero en nuestra vida, mi amado hermano, les aseguro que Él no abandona a sus hijos. No abandona a sus hijos, nunca ha abandonado a sus hijos. Nosotros no nos hemos muerto de hambre. Aunque hayamos estado en la extrema pobreza, no nos morimos de hambre porque si no, no estaríamos vivos ahora mismo. El Señor nunca nos abandonó. Nunca. Nunca anduvimos desnudos en la calle. ¿Y de cuánto peligro no nos ha también salvado? Porque muchas veces uno camina sin darle a Él el reconocimiento que Él es el que nos guarda. Él es el que nos da la vida. Y Él sabe cuándo nos la va a quitar también. Pero también lo que no sabemos es de que cuando nosotros nos la quitamos. Porque muchas veces muchos pierden la vida no por culpa de Dios, por culpa de sus mismos hechos. Por exponerse a uno. Entonces veamos aquí. De que les digo, no se muevan de aquí. Aquí les va a venir aquel que yo les hablé. Vayan al aposento alto. Vayan allá. Allí en el libro de los Hechos está cuando Él sube al cielo y dice que fueron aproximadamente como 500 que lo vieron subir. Y cuando fueron al aposento alto, los que recibieron el poder del Espíritu Santo fueron solo 120. ¿Qué pasó con el resto? Hermanos, muchas veces el creyente empieza con fuerza, empieza con energía y dice, démosle para adelante. Pero hermanos, esto no es competencia. Esto no es competencia, esto es perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. De 500 aproximadamente, porque eso es lo que dice la palabra, 120 recibieron el poder del Espíritu Santo. Y ahí empezó el poder del Espíritu Santo a trabajar por medio de esa gente. Ahora el Evangelio está por todo el mundo. Lo que el Señor no pudo hacer lo hicieron los discípulos, porque Él solo vino y trajo el mensaje de salvación, y ahora los encargados de llevar el mensaje hasta el fin va a ser su iglesia. La iglesia está llamada para anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Lamentablemente, hay un opositor, y es el que se ha metido también ahí.
y ha transgiversado totalmente el mensaje de salvación. Pero el puro, el que el Señor trajo, únicamente está en corazones que le han creído y que Él llama a perseverar y a ser fiel como Él es fiel. El corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo va a abandonar. Aquí el Señor es el que está hablando. Lucas está narrando, pero son los hechos últimos de Jesús aquí en la tierra, dando instrucciones a su pueblo. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, dentro de poco ustedes van a ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Y ese es el poder. El poder, hermanos. Ahora, aquí entre nosotros, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Amén. ¿Está el Espíritu Santo en nosotros? Amén. Dice que cuando nosotros creímos, el Señor nos bautizó con el Espíritu Santo. Oh, perdón, nos selló con el Espíritu Santo. Cuando Él llamó a sus discípulos, Él los consagró para Él. Les dio de su espíritu, porque cuando Él los envió de dos en dos, iban con espíritu para que ellos hicieran lo que hicieron, lo que Él los mandó a hacer. Resucitaron muertos, sanaron y todo lo que hicieron. Con el Espíritu de Jesús. Y así caminaron con Él. Porque hasta Judas, como digo, Judas sanó, Judas liberó, Judas hizo todo. Nada más que de nada le valió. Pero cuando ya el Señor iba a ascender al cielo, entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo, porque ya no fue nada más solo el Espíritu de Jesús que anduvo en ellos, sino que ahora estaba el Espíritu Santo ya en el momento que llegó en el día del Pentecostés. Ahí fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos. Dice que de repente llegó y fue un estruendo que se oyó y en forma como de lenguas de fuego sobre de ellos para evidenciar lo que estaba pasando. Ellos ya no fueron los mismos, cambiaron totalmente. Se levantaron con poder. El primer mensaje de Pedro fue de 5,000 personas, hermanos. Ay Dios, ¿y ahora? Ahora. Y el evangelista de estos tiempos llega a un poco de gente a recibir y la gloria se la echa a él. En vez de darle la gloria a Dios, se la echa a Él. Aquí es lo tremendo, hermanos, porque el Señor les habla y les dice, bueno, van a ir en las instrucciones, ¿verdad? Ahora empieza la plática. Eso es lo tremendo. Porque ahí ya los discípulos, como siempre, preguntando. Hermanos, seamos preguntones, hombre. Así como vamos a aprender. Si no preguntamos, siempre vamos a quedarnos en qué saber. Probablemente, a lo mejor. ¿Verdad? Pero si preguntamos, nos lo dicen. Porque aquí dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire preguntas. Dese cuenta que aquí ya no están preguntando
Señor, y ¿será que vamos a poder sanar nosotros así como tú lo hacías? O Señor, mira, y si aquí, ¿no? Preguntando misterios, preguntando, Señor, ok, no te recibieron, y nosotros creemos que eres el Hijo de Dios, creemos que eres el Mesías, creemos de que tú trajiste el reino aquí para instalarlo, pero Israel no te recibió. Y ahora que ya has resucitado, vas a restaurar el reino de Israel, ¿verdad? Vas a implantar el reino. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Porque esa es la cosa, de que cuando uno hace una pregunta, uno quiere una respuesta favorable, ¿verdad? Pero no. El Señor guarda también, porque Él sabe los tiempos. Él sabe cuándo se va a realizar. A Él lo que le interesa más es la obediencia hacia Él, y Él en el camino le enseña a uno. Porque aquí viene Él y le responde. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, a nosotros nos revelan, a nosotros nos enseñan, y allí hay mucha palabra revelada para que nosotros seamos iluminados. Pero cuando Dios va a callar algo, cuando el Señor oculta algo, es porque Él quiere primero que nosotros entendamos a quién le estamos sirviendo. Porque de que Él oculte algo no quiere decir que sea verdadero lo que está ahí. Él verdaderamente, hermanos, Él le enseña a todo aquel que Él considera. Ellos, los 12 que anduvieron con Jesús, los 12 no tuvieron las mismas experiencias que tuvieron unos y otros. Cuando nuestro Señor Jesucristo subió al monte de la transfiguración, allá únicamente llevó a Pedro, a Juan y a Jacob. Y ellos vieron cuando el Señor se transformó y ya no era el Jesús al que ellos andaban siguiendo, sino que ya era el Cristo glorificado, hablando con un muerto y con un vivo, hablando con Moisés y Elías. Hermanos, eso no lo vieron los otros 9. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue al monte donde Él entregó su voluntad, allá en Getsemaní, los 9 estaban allá abajo, solo 3 estaban con Él. Hermanos, esto verdaderamente es aquel para que el que tiene hambre, el Señor le enseña y le da. Pero el que tiene hambre, el que no, pues ahí está, ¿no? Como los 9. Si los que andaban con Él eran 3. Y cuando Él estuvo en el peor momento de su agonía y todo, ellos durmiendo. Ni siquiera se dieron cuenta de lo que el Señor estaba peleando en ese momento, hermanos. Era su propia voluntad, porque ya iba camino a la cruz, iba camino a entregar su vida por usted y por mí. Amén. ¿Qué tal si en ese momento Él se arrepiente y dice, no puedo? ¿Quiénes fuéramos nosotros ahorita? O si estuviéramos verdaderamente o no. Es la pura voluntad y la pura gracia de Dios que nosotros estamos viviendo, hermanos. Amén. Y Él quiere que nosotros, así como ya vivimos esto maravilloso que Él nos está poniendo, otros vengan también al entendimiento y conocimiento de nuestro Dios. Pero el mismo apóstol Pablo dice, pero ¿cómo van a entender si no hay nadie que les enseñe?
Esto es tremendo. Pero aquellos que tenían hambre les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué les parece? Amén. Estos hombres desperdiciaron lo que Él les dio. Recibiréis poder. ¿Y solo fue para ese tiempo? ¿Ah? Fue solo para ese tiempo. Si eso sigue ahí, eso está vigente. ¿Pero por qué? ¿Por qué la iglesia en vez de crecer más bien ha menguado, hermano? Ha menguado, no se quiere nada, es que no quieren nada con el Señor. Muchas veces es un compromiso el tener que ir delante de Dios. Ya no es un gusto, ya no es un amor, ya no es un deseo, sino que tengo que ir. No sé por qué hay que ir. Hay muchos que se preguntan, pero pues si no hubiera ni siquiera, es más, en vez de que me den, tengo que dar ofrenda. Sí, porque esa es la mente humana. En vez de que me den, yo tengo que dar. Y eso que aquí nosotros no pedimos dinero, hermanos. Me seréis testigos en Jerusalén, primero la casa, Judea, los vecinos, Samaria, la ciudad donde tú vives. Y luego, si eres fiel, el Señor te puede llevar a cualquier parte del mundo. Porque eres fiel. Porque si hablas, eres una pieza importante en las manos de Dios. Y Él no se limita, mi amado hermano. Como dicen allá en mi tierra, no es pichicate para no dar. Hermanos, esto es tremendo. Hermano, esto es tremendo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Eso fue lo último que habló el Señor. Porque ya no lo vieron más. Cómo lo pintan, ¿verdad? En las películas y todo. Pero la realidad, hermanos, de que se desprendió su Señor de ellos. Ay, hermanos, es que eso es algo que uno no puede entender. Esas vivencias que tuvo esa gente, en donde ahí sí que fue vivido, no fue contado. De que las últimas palabras del Señor fue, y me seréis testigos, y de ahí llega la nube y no lo vieron más. ¿Qué pasaría por la mente de cada uno de ellos, hermano? Tal vez la de los 12, tal vez no tanto, porque ellos anduvieron con él y él les enseñó en todo. Pero el resto, aquellos que iban camino de Emaús, después de eran 2 discípulos, hermanos. Eso, veamos nuestras limitaciones. Iban camino de Emaús.
Y el amor del Señor es grande porque los fue a recibir, a hablarles, hermanos. Y ahí sí que el Espíritu nos hizo ver que era el Señor que los había ido a rescatar porque ellos iban camino a su desgracia nuevamente. Veamos el amor de Cristo Jesús, hermanos, veámoslo. Para que podamos ver verdaderamente y visualizar quién es Dios en nuestra vida. Aquí lo cogió la nube y lo ocultó de sus ojos. Vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí, hermanos, porque yo no. Ahí si el Señor me ilumina, lo podemos seguir más adelante. Pero ahora, quedémonos con esto. Hay una nube. Hay una nube que ocultó al Señor de los ojos humanos. Al Señor solo se le puede ver por espíritu. Y es el Espíritu el que se encarga de tocar corazones. Amén. Es el Espíritu que se encarga de redarguir Ay, Cristo. Amén. para ver al Señor. Démonos por dichosos que a nosotros se nos abrió el entendimiento. Amén. Incline su rostro, mi amado hermano. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Yo sé que estos mensajes no son muy atractivos, porque hay muchas realidades en esto. Es mejor dicho, es realidad lo que estoy hablando. Espero que haya un entendimiento en aquellas personas que lo vean a través del programa que estamos usando nosotros para que llegue este mensaje a otros lugares. Y este mensaje es para que vengan al arrepentimiento. Probablemente hay creyentes que también lo puedan estar viendo y que no están bien delante del Señor. Pero el Señor es de oportunidades. Mi hermano creyente, si estás alejado del Señor, es tiempo para que vuelvas y te reconcilies con tu Señor. Y para el no creyente, el Señor te está hablando, porque hay oportunidad para ti también. Solo ábrele tu corazón al Señor. Reconócelo como tu Señor, como tu Salvador. Además, voy a orar y haz este acto de fe. Padre, Señor Jesús, perdóname. Reconozco que soy pecador delante de ti. Y que necesito tu salvación. Señor Jesús, abro mi corazón para que tú entres a Él y perdones mis pecados. Y me des la vida eterna que tú has ofrecido, pero primeramente perdonándome. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero servirte. Ya no quiero ser el mismo.
En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No es necesario hacer unas grandes oraciones, sino lo necesario es abrir tu corazón para que Él entre en ti. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, doy gracias esta tarde, Padre, porque me has dado la oportunidad de poder dar tu palabra nuevamente. Yo te pido por mis hermanos aquí presentes, Señor, que los bendigas grandemente, que los afirme, Señor. Llévalos con bien, Padre Santo. Guárdalos en todo, Padre Celestial. Glorifícate en ellos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén.